Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tonatiuh Muñoz y voy a presentar la exposición de la unidad 3 que aborda el tema de pensamiento, lenguaje y representación. Bueno, vamos a empezar con el tema del lenguaje y podemos comentar que el lenguaje es un sistema eh, que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, poder comunicar lo que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones por medio de signos que contienen un significado y que lo podemos transmitir por medio de eh, palabras eh, habladas de manera verbal. También puede ser un lenguaje que se presente de manera escrita, de manera manual o también incluso con gesticulaciones. Los gestos también pueden llegar a transmitir lo que son ideas y se puede considerar un tipo de lenguaje. El lenguaje se estructura principalmente de dos, digamos, pilares. Uno de ellos son las palabras y el otro de ellos es la gramática. Se podría decir que uno son el contenido y la otra son la forma en que se estructura este contenido. Por ejemplo, las palabras son una asociación arbitraria entre un sonido y un significado que le adjudicamos a ese sonido. Componen un vasto número de conceptos como son objetos, estados, acontecimientos, movimientos. Todo aquello en lo que podamos pensar lo podemos asociar con una palabra que es primordialmente un sonido. Y la gramática justo es el sistema que especifica cómo estas palabras, cómo este conjunto de sonidos eh, estructurados, completos, se relacionan entre sí para que todo lo que podamos transmitir, la idea que transmitamos tenga un sentido y sea realmente entendible. La gramática a su vez se divide en lo que es la morfología, que son las estructuras más pequeñas de las palabras con significado, la fonología, que son los sonidos específicos que estructuran cada morfema, cada palabra, y la sintaxis, que se refiere justo al orden correcto de las palabras para que tengan sentido. Es interesante comentar que pues alrededor del tema del lenguaje se han llevado a cabo pues diversas investigaciones y debates que son pues muy interesantes realmente, como por ejemplo es el tema de que el lenguaje surge de manera espontánea en los niños después de estar expuestos un tiempo considerable en un medio social, familiar, donde se transmite pues este lenguaje, ¿no? El niño va escuchándolo y algunas ideas, hipótesis consideran que surge de manera espontánea. Otra hipótesis ha sido propuesta por Noam Chomsky, donde él menciona que existe un circuito neuronal específico e innato que es únicamente dedicado para el lenguaje. Esta hipótesis en su momento tuvo una gran, este, fue causa de grandes debates porque pues no muchos estaban de acuerdo con esta idea, ya que consideraban que el lenguaje surgía a partir de simple aprendizaje, pero es un aprendizaje que está posibilitado en todos los mamíferos, ¿no? Entonces es una idea interesante que se puede debatir. Es interesante mencionar que el lenguaje es una característica una cualidad que está lateralizada en el cerebro. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos,
Las partes del cerebro que estructuran y dan función al lenguaje siempre están de un lado del cerebro o predominantemente de un lado del cerebro que es el hemisferio izquierdo. Esto no quiere decir que el hemisferio derecho no intervenga o no influya en el funcionamiento del lenguaje, pero sí que las funciones más importantes predominantemente se encuentran del lado izquierdo. Y bueno, las principales áreas del cerebro que están encargadas de la producción y del entendimiento del lenguaje han sido dos zonas que pues, se han identificado a lo largo de los años por medio de investigaciones, que son el área de Broca, que se encuentra en la corteza motora, que forma parte de la corteza frontal, y el área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal, cerca de la corteza auditiva primaria. Y estas dos áreas se unen mediante una vía que se denomina la vía bidireccional del fascículo longitudinal superior. Es importante mencionar que aunque estas dos áreas principales son las encargadas predominantemente, no totalmente, sino predominantemente de tanto la producción como el entendimiento del lenguaje, hay otras partes del cerebro que entran en juego también para que se pueda llevar a cabo lo que es la producción del lenguaje y también del entendimiento. Pues para la producción también se requiere lo que es recurrir a la memoria del significado de las palabras, a cierta imaginación, cierta racionalización de la corteza frontal también. Y pues para el entendimiento también contamos o dependemos de la percepción, ¿no? De nuestras percepciones sensoriales, ya sea principalmente auditivas para la escucha de las palabras o visuales para el lenguaje de señas o incluso para poder visualizar los gestos o incluso táctiles, ¿no? En este lenguaje que es el braille, que por medio de él percibimos los significados. Entonces, como son este, diferentes estímulos sensitivos, todos ellos están relacionados a alguna parte diferente del cerebro que en conjunto con el área de Broca y de Wernicke posibilitan lo que es el entendimiento y la producción del lenguaje. Ahora, las afasias, pasando a este segundo tema, son un trastorno que afecta a la comunicación de las personas. Es un trastorno que puede afectar tanto a la emisión como a la comprensión del lenguaje. Puede ser tanto oral como escrita. Y una característica específica de las afasias es que parece ser que se centra específicamente en estos dos temas, ya sea en la comprensión o en la producción del lenguaje, pero no altera lo que es la inteligencia este, u otras habilidades que no son verbales, ¿no? Que estas parece ser que permanecen intactas en estos trastornos. Usualmente se presentan después de un accidente cerebrovascular y los dos casos o las dos formas principales de estos trastornos justo puede ser la afasia de Broca o la afasia de Wernicke. Eh, la afasia de Broca, justo como su nombre lo indica, se presenta por un daño o una alteración en esta zona que contiene este mismo nombre, ¿no? El área de Wernicke, que se encuentra en las áreas de Brodmann 44 y 45 o en los campos frontales que la rodean
como pueden ser también las áreas 6, 8, 9, 10 y 46 de Brodmann. La característica de esta fascia es que el habla suele ser muy lenta, muy dificultosa, con dificultades de articulación. No hay realmente un ritmo en el habla. Las palabras son muy discontinuas. Sin embargo, se llega a percibir algo de sentido. Con esfuerzo, algún escucha puede alcanzar a de medianamente entender lo que quiere decir la persona que tiene este tipo de afasia. Justo la parte posterior de los hemisferios tiene algo que decir, pero la lesión del lóbulo frontal les dificulta expresar estos pensamientos. O sea, estas personas de alguna manera tienen la idea de lo que quieren decir, pero se les dificulta articular las palabras correctas o todas las palabras para transmitir su pensamiento o sus ideas. Las principales alteraciones lingüísticas que se presentan son la gramaticalidad, justo que se caracteriza por una ruptura, ¿no?, de un correcto orden o de una correcta estructura gramatical del discurso de estas personas, este, lo cual dificulta cierta comprensión, ¿no?, de lo que quieren decir. La anomia también es otra alteración que se caracteriza por la dificultad para encontrar las palabras adecuadas que quieren mencionar estas palabras. Se les dificulta mucho encontrar una palabra para estructurar lo que es su discurso. Y las dificultades de articulación, pues ya viene también está asociado con los músculos, cierta función de los músculos faciales para poder articular adecuadamente ciertas palabras. Algunas otras investigaciones han considerado que otra zona importante que se ve involucrada en este tipo de afasia es la circunvolución precentral de la ínsula izquierda, pues diferentes pacientes que cuentan con esta afasia también se ve un daño importante en esta zona cerebral. El otro tipo de afasia justo es la afasia de Wernicke. También se lesiona, también se presenta por una lesión en esta zona con este mismo nombre, eh, que se localiza, para denominarlo de otra manera, en el área 22 de Brodmann. Esta afasia, a diferencia de la afasia de Wernicke, disculpen, esta afasia se caracteriza, a diferencia de la de Wernicke, por el hecho de que las personas pueden tener un discurso fluido. Es un discurso fluido, sin pausas. Pareciera que no les cuesta trabajo articular las palabras, ¿no?, todas las palabras que mencionan en su discurso. Sin embargo, lo que sucede es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido estructurarlo. Todas las palabras u oraciones que mencionan pareciera que no se relacionan una con la otra, y entonces se carece de sentido totalmente. Justo este tipo de personas utiliza una gran variedad de palabras funcionales, pero utiliza pocas palabras con contenido. Otra característica es que pareciera que las personas con este tipo de trastorno no se dan cuenta de que aquello que están diciendo no tiene sentido. Otra característica del mismo modo es que
la función que se ve alterada también aquí es la comprensión. En la fascia de Broca se ve afectada la capacidad de la emisión del lenguaje. En esta fascia se ve afectada la capacidad de la comprensión, pues en diversos estudios que se han hecho a pacientes con esta fascia, al presentárseles alguna petición de manera oral, este, y que den respuesta de una manera que no es verbal, ya sea señalando alguna imagen o refiriéndose a algo de alguna otra manera, pareciera que no comprenden lo que se les está pidiendo que hagan. Entonces, esta es una afasia que afecta a la comprensión. Justo las principales capacidades alteradas incluyen lo que es el reconocimiento de palabras, la comprensión del significado y la capacidad para convertir los propios pensamientos en palabras. En diversas investigaciones se ha considerado que otra área que se ve involucrada en este tipo de afasia es lo que se llega a denominar en ocasiones el área posterior del lenguaje, ya que parece funcionar esta zona como un lugar de intercambio de información entre la representación auditiva de las palabras y los significados de estas mismas. Y bueno, vamos por el último tema que se refiere a los trastornos del pensamiento, específicamente en la esquizofrenia. Y bueno, este es un trastorno que se llega a considerar como el más devastador para los seres humanos y que pues pareciera que llega a ser bastante común, pues afecta al 1% de la población mundial. Bueno, se caracteriza por diversos episodios psicóticos que son pues estados mentales diferenciados, ¿no? A menudo reversibles, en los que algunos de los procesos del pensamiento que tiene el paciente no es capaz de examinar la realidad correctamente. Durante un episodio psicótico, los pacientes son incapaces de examinar adecuadamente sus creencias, sus percepciones, de una manera realista. Y y pues no pueden compararlos adecuadamente con lo que sucede en el mundo, ¿no? En la realidad, no distinguen adecuadamente el mundo real, digamos, de lo que ellos están percibiendo dentro de este episodio psicótico. También se pueden presentar otras alteraciones como delirios, pensamientos incoherentes o afección de la memoria y confusión. Eh, de las posibles áreas que están involucradas, ¿no? Para dentro de este trastorno de la esquizofrenia, pues ha sido como alguna falla en la comunicación bidireccional que hay entre los ganglios basales y la corteza inferotemporal. También varios pacientes a los que se le ha hecho una tomografía por emisión de positrones ha resultado que también se ven afectados los núcleos talámico y estriado, también el hipocampo, la región límbica, la corteza del cíngulo y la corteza orbitofrontal. Y bueno, hay este, existen diferentes áreas de distintos niveles en los que se ha intentado investigar las causas de la esquizofrenia y han sido a nivel genético, anatómico y fisiológico, siendo el nivel genético el que ha tenido hasta la actualidad, pues uno de los eh,
ha tenido como, ha sido el que ha tenido mayor, ahora sí que posibilidad de presentarse como de los principales factores o causas para que se pueda desencadenar la esquizofrenia. Pues en diferentes estudios, investigaciones que se han hecho con personas con antecedentes de familiares con esquizofrenia, aunque se ha variado justo el contexto social, en algunos casos, la mayoría de ellos, pues se ha presentado, ¿no? Los casos de que se da esta enfermedad, aunque el contexto haya sido diferente para uno u otro caso. Entonces, la genética es uno de los factores con más peso para que se presente esta enfermedad. En la anatomía del cerebro, justo como mencionábamos, pues se ven afectadas justo, o sea, se ve que ciertas zonas del cerebro tienen un tamaño inferior a la media o a lo normal, y esto a su vez afecta a lo que es su funcionamiento, como es justo la reducción del flujo sanguíneo en la parte izquierda del globo pálido, alteración en los lóbulos frontales o en la corteza del lóbulo temporal medio también se ha observado que es más delgada o que la parte anterior del hipocampo suele ser más pequeña de lo normal. Y por último, en este tema de puntos de confluencia, dentro de la fisiología del funcionamiento químico del cerebro, se ha observado que la dopamina puede tener un papel importante, podría tener un papel importante también en el desencadenamiento de la esquizofrenia, pues se piensa que las alteraciones en la transmisión sináptica se puede llegar a asociar con diversos síntomas de esta enfermedad. Se han realizado investigaciones que analizan los sistemas principales de dopamina, como pueden ser el tuberoinfundibular, el nigroestriado, el mesolímbico y el mesocortical. Sin embargo, en la actualidad, eh, las hipótesis que se han propuesto no alcanzan a explicar no alcanzan a explicar todos los aspectos de esta enfermedad tan compleja. En la actualidad se siguen llevando a cabo investigaciones y, y bueno, eh, esto sería todo en esta breve presentación. Que siento que bueno, son temas que se pueden profundizar mucho más. Traté de resumirlos lo más que pude, pero esto sería todo por esta presentación. Muchas gracias.